Buenas tardes, Jorge Alfredo, ¿cómo estás? Solo que no te oigo. A ver. Ahora sí me escuchas. Sí, ahora sí te escucho. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Había un orden de los ponentes para este foro, entonces vamos a cambiar el orden y vamos a iniciar conforme se vayan incorporando a la plataforma, ¿verdad? Mi nombre es Alberto López, yo soy actualmente el presidente del Instituto Guatemalteco de Economistas y como parte de la reactivación de las actividades que venía haciendo el IGE, iniciamos este año con un foro muy interesante sobre el tema migratorio, ¿verdad? Es un tema que está en la actualidad y las nuevas políticas impulsadas por el gobierno de Donald Trump pues han afectado grandemente no solo el flujo migratorio, sino que las deportaciones masivas de cualquier indocumentado hacia los países de origen, ¿verdad? Entonces, creemos que este es un tema del momento y por eso hemos invitado pues a tres expositores. En eh, tenemos ya aquí voy a leer un poco tus, tu semblanza. José Alfredo Calderón es historiador por la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene posgrados en estudios de políticas públicas y es profesor universitario, también es analista político y escribe artículos en la revista Crónica, ¿verdad? Entonces, José Alfredo, yo te dejaría el tiempo, los micrófonos y por favor la audiencia vayan planteando sus preguntas en el chat para poder pasar luego de las tres exposiciones hacia la serie de preguntas, ¿verdad? Yo voy a tomar el tiempo, tienes 15 minutos, ¿verdad? Para la exposición y adelante, José Alfredo. Gracias, Alberto. Y precisamente cuando me dijeron 15 minutos, dije yo, es un poco complicado poder en 15 minutos abordar tanto. Lo que voy a tratar rápidamente de hablar de algunos temas contextuales y luego entrar propiamente a la política migratoria de Trump. En primer lugar, hay una narrativa equivocada en muchos sectores de que hay una diferencia muy sensible entre republicanos y demócratas, lo cual no es cierto. Tanto el Partido Republicano como el Demócrata son variantes de un mismo proyecto de derecha, con matices ambos, tanto en la política interna como externa, pero al final de cuentas, lo que más importa para Estados Unidos es el establishment, el sistema, con énfasis en BlackRock, Vanguard y Fidelity, que son las tres megacorporaciones, son multiholdings que encarnan intereses económicos y políticos muy fuertes. Por otro lado, para quienes siguen una narrativa de que los demócratas son más hacia la izquierda, lo cual no es cierto, incluso ni el mismo Bernie Sanders, por muy progresista, puede ser calificado de izquierda. Y si vemos las estadísticas, lástima el tiempo porque hubiera sido interesante abordarlas, la mayor cantidad de guerras, invasiones, las deportaciones masivas, el récord lo tiene precisamente el Partido Demócrata. Entonces también hay una falsa narrativa de que hoy va a ser la hecatombe. Y eso no es así porque ha habido un continuum durante los diferentes gobiernos, tanto republicanos como demócratas, que atestiguan una política exterior más o menos uniforme. Para que se den una idea de una de los holding o multiholdings de BlackRock, contiene empresas como Coca-Cola, Amazon, Apple, Microsoft, Pepsi, Twitter, Ferrari, Bank of America, el Banco JP Morgan, entre otros. Estamos hablando de 9,42 billones de dólares en activos
al 30 de junio de 2023. O sea, estos intereses son más importantes que Trump, que cualquier demócrata y ambos partidos. Hay que recordar también que Trump no es necesariamente republicano y los republicanos en general no son necesariamente trumpistas. Trump prácticamente usa de plataforma al Partido Republicano. Recuerden que su primer lanzamiento como candidato fue como independiente. Entonces yo invitaría primero a ver a Trump no con el tremendismo de algunos que presagia la hecatombe y tampoco la subestimación de lo que se viene, pues tampoco es bueno, obviamente, banalizar los peligros que encarna. De entrada hay que decir también que este segundo periodo de Trump tiene pues más carta blanca. Tiene mayoría en el Senado, en el Congreso, tiene la Corte Suprema de Justicia y obviamente el organismo ejecutivo. Pero hay que matizar también que una cosa es la parafernalia mediática y otra cosa es la realpolitik. De hecho, en muchas cosas ha dado marcha atrás. Los republicanos siguen con mucha preocupación esta tromba con la que inicia Trump, que había ofrecido muchísimas cosas como el fin de la guerra de Ucrania, y vemos pues que no están así, igual que lo de la ciudadanía por el nacimiento. Otra cosa que hay que matizar entre los supuestos previos es que Guatemala y Centroamérica en general no es que seamos tan importantes para Estados Unidos. Obviamente por ser su patio trasero, por la cercanía, por ser la segunda frontera después de México, pues alguna importancia encarnamos. Pero aunque Marco Rubio y otros funcionarios hablen de que somos aliados, los aliados solo son aquellos que están al nivel de Inglaterra, de Francia, de Alemania. Nosotros simplemente tenemos que obedecer. A eso vino Marco Rubio a dar instrucciones. Sin embargo, pues le hizo un gran favor al presidente Arevalo, algo así como el dueño de una empresa que presenta al empleado del año, le da su palmadita en la espalda, pero sabe que en enero ese empleado seguirá siendo explotado como normalmente se ha hecho. Y miren lo triste que es que este supuesto es la principal fortaleza que tiene el gobierno de Arevalo. Una vez obedezca, no va a pasar mayor cosa. El principal objetivo de un partido político cuando hace gobierno, cuando llega al gobierno, es terminar el periodo. Y eso era el único horizonte que tenía Bernardo Arévalo cuando vino Marco Rubio. Aparte que esto es un lobby, no se vaya a creer que con la llegada de Marco Rubio se alcanzaron estos acuerdos. No, esto era ya una obra ensayada y los acuerdos ya estaban. Ahora, ¿quiénes sí son preocupantes y hay que meterlos en la ecuación de Trump? Elon Musk de Tesla, Sundar Pichai y Sergey Brin de Google, Tim Cook de Apple, Mark Zuckerberg de Meta, Shou Chew de TikTok, Howard Lutnick de Cantor Fitzgerald, Jeff Bezos de Amazon, Dana White de la UFC y Bernard Arnault de Louis Vuitton y otras empresas. Otra cosa para recordar es cuál es la agenda de Estados Unidos, que básicamente es la misma desde muchísimos años, llegue quien llegue. Seguridad, migración e inversión económica. Y la inversión económica hay que leerla en términos de inversión norteamericana. ¿Qué logró Rubio en la llegada? Pues que Guatemala acepte lo que ellos ya habían decidido, porque obviamente se negocia, se llega a acuerdos entre iguales, y aquí no estamos hablando de iguales por muchísimo. Entonces habrá un 40% más de deportados. Todavía el récord lo siguen teniendo los demócratas en deportaciones masivas. Eh, y ahora vamos a aceptar también no solo a nuestros connacionales, sino de otros países también. Por lo menos en El Salvador, Bukele fue más listo.
y le dijo, de él salió a decirle, mire, mándame también de otros países, eso sí, hay una tarifa por cada deportado. Bukele, como buen empresario, lo vio desde el primer momento como un negocio. Y vamos a hacer énfasis en Guatemala porque realmente Centroamérica está más apartado. La visita más importante de la región fue la de Guatemala. De hecho, Estados Unidos ya es el único gobernante que le queda como el empleado más fiel. Centroamérica ya mira más hacia el sur y ha tenido, pues, ha generado procesos autonómicos como Nicaragua, por ejemplo, más ligada a Venezuela, a Cuba y a otros países de Sudamérica. Lo otro que le exigieron a Arevalo es fortalecer la frontera, que ya lo venían haciendo, o sea, no hay cambios radicales en esto, pero no solo la frontera con México, que era algo que ya se venía haciendo, sino fundamentalmente, y que no se habló directamente en los acuerdos post venida Rubio, las fronteras con El Salvador y Honduras. La idea es que facilitarle a México los contingentes de migrantes. Y Guatemala ya tiene un problema mucho antes de la llegada de Trump, y es que el estacionamiento de venezolanos, basta ver la zona uno, es un problema grave. Y ahora con las deportaciones que van a incluir extranjeros, porque nadie es tan inocente, bueno, muchísima gente sí, pero digamos los que nos preciamos de hacer análisis, no vamos a creernos eso de que solo van a estar de paso a Guatemala y van a ser repatriados a sus países. Vamos a tener un problema mucho mayor que el que tenemos ya con los contingentes de venezolanos. A cambio de esto, también hay un apoyo a infraestructura, pero ya vamos a explicar en qué términos. ¿Y qué gana Arevalo? Ni siquiera el país. ¿Qué gana Arevalo? Finalizar su periodo, lo cual tampoco tiene una garantía absoluta. Y es que las declaraciones de Rubio no son poca cosa. La extrema derecha de Guatemala, todos los golpistas querían que Rubio pues les diera un espaldarazo y fue todo lo contrario. Y entonces Rubio, a sabiendas de que el presidente guatemalteco no representa ningún problema, ya la obediencia es anterior. Entonces aquí lo único que se vino a hacer con la llegada de Rubio, pues es confirmar lo que ya venía haciendo el presidente guatemalteco. Se va a alejar de lo más posible de China. Recuerden ustedes el gran patinón al inicio, cuando el canciller anuncia relaciones con China, se queja Taiwán y pues le jalan las orejas al presidente y este a su vez al canciller y dicen, no, no, la verdad que como siempre hacen los funcionarios, se sacaron de contexto nuestras declaraciones. El, lo otro es la intervención gringa a través de ingenieros militares, pero vamos a volver sobre esto posteriormente. Hay 11 promesas, porque Guatemala no es tan importante para que Trump o el Partido Republicano haga un pronunciamiento mundial con relación a Guatemala o Centroamérica. Dentro de su discurso o sus discursos y la toma de posesión, habla concretamente de 11 promesas que voy a mencionar muy rápidamente, solo con énfasis en las que afectan fuerte a Centroamérica y Guatemala. Programa de deportación masiva, poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, que ya vimos que el sistema de justicia le paró el carro a Trump con esto. No, todavía está pendiente qué va a suceder y a pesar de los pocos o nulos contrapesos de Trump, creo que se le va a hacer cuesta arriba romper con esto. Luego, acabar con las políticas migratorias de Biden, lo cual definitivamente pues es lo más fácil. Tampoco es que esté derogando políticas de bondad del Partido Demócrata. Recordemos la forma de mandar encadenados, la separación de familias. Esto era antes de Trump y siguió también después del primer periodo de Trump. El cuarto compromiso, la promesa, indulto para los acusados en el asalto al Capitolio, esto ya lo cumplió muy rápido, ya se dio. El quinto era el fin de la guerra de Ucrania, que dijo al día siguiente de tomar posesión, el 20 de enero va a terminar, y ya vimos que es todo lo contrario.
y los grandes perdedores son Zelensky y la Unión Europea por este diálogo en el que los marginaron que se dio en Arabia. La sexta promesa es el incremento de aranceles. La séptima, cancelar la meta de autos eléctricos, que también ya le reviró dicha medida. El octavo es el aumento de la producción petrolera, otra cuestión que ya la Chevron y empresarios también ya le jalaron las orejas, porque quienes creen que sufren más cuando hay boicot a Venezuela, pues las empresas norteamericanas que tienen inversiones. Y además, paradójicamente, Venezuela le vende petróleo a Estados Unidos. La novena promesa era el fortalecimiento de la industria automotriz. El décimo y el onceavo tiene que ver con romper con esto que llaman la agenda woke y la agenda 2030, el cambio de género, las personas trans, los gays, y pues se está revirtiendo esas políticas, cerrando oficinas públicas. Esto para efectos de Guatemala pues no tiene un impacto tan grande como el que se pensara. Lo que sí es el programa de deportación masiva, pero vamos a verlo en términos concretos. Trump no va a deportar, se calcula que en Estados Unidos, porque no hay estadísticas fiables, pero entre 3 y 4 millones de guatemaltecos. Digamos que el cálculo más conservador son 3 millones, y claro, el 5% de 3 millones serían 150,000 deportados, lo cual no solo impactaría en las remesas, que ya constituyen el 20% del Producto Interno Bruto y que superan en 6 millardos a la cantidad de exportaciones de Guatemala. Pero aquí también hay un elemento importante. Guatemala tiene un 32% de exportaciones a Estados Unidos. Sin embargo, tiene también 36% hacia Centroamérica. Esto permite matizar los impactos sobre todo de la gente tremendista que está poniendo un túnel negro en el futuro. Obviamente ese 5% del cálculo más conservador, como repito, son 150,000 conciudadanos, más los extranjeros que nos puedan enviar. Y el problema terrible es que la infraestructura de Guatemala, los servicios, el nivel de desarrollo, recuérdense que nuestras estadísticas nos comparan con los 6 países más pobres del África subsahariana. En Guatemala el promedio de coeficiente intelectual es de 46, cuando el mínimo es 90. Hay un idiotismo, y lo digo en términos científicos, y por eso es que la gente, aunado a la desnutrición, pues simplemente no puede aprender. Somos una gran fábrica de mano de obra barata, tanto para los empresarios guatemaltecos y igual para el principal producto de exportación, que lamentablemente son los migrantes. Entonces, ¿qué le queda al país con la visita de Rubio? Pues palabras más, palabras menos. Rubio dijo: hay que respetar la democracia y no nos conviene un país donde se den golpes de Estado. Ese fue un golpe muy fuerte para Fundaterror, Guatemala Inmoral y todos estos grupúsculos. Y aunque no lo dijo claramente, lo que le estaba diciendo: mire usted, si está de acuerdo y sigue la agenda norteamericana, terminará su periodo sin más. Luego el control de puertos y aeropuertos, que básicamente es por un tema de seguridad. Incluso los programas de USAID hacia Guatemala, la gran mayoría son en seguridad y migración. Ellos a lo que le llaman desarrollo es a esto, pero a Estados Unidos le importa un pepino la salud, la educación y otras cuestiones, a pesar que son factores fundamentales para la migración. La corrupción le interesa colateralmente, porque lo que más les interesa es el narcotráfico. Incluso Guatemala, en términos de fentanilo, lo mismo que Colombia, porque el fentanilo, o sea, Colombia produce coca, pero el fentanilo viene de otras partes
Y por eso también este elemento debe entrar en la ecuación de análisis. Lo que los gringos también están tanteando es la posibilidad de un canal seco. La venida de ingenieros militares es la forma de meter al ejército norteamericano, pero bajo la figura de ingenieros. Y recordemos la situación del canal de Panamá, que a pesar de las amenazas de Trump, no sabemos si realmente va a poder concretizar. Nicaragua, que ya vimos que mantiene una agenda bastante diferente, y pues Guatemala sería un socio ideal, socio entre comillas, ¿no? Porque nosotros no negociamos, nosotros aceptamos las condiciones, no puede ser de otra forma. Entonces, la posibilidad de un canal seco en Guatemala, pues colateralmente traería algún beneficio al país, pero en términos propiamente de los factores más importantes, que son salud, educación, y pues no recibiremos mayor ayuda de Estados Unidos. El mensaje que se ayudó es que un golpe de Estado contradice la necesidad de inversión y la estabilidad política, social y económica que es importante para Estados Unidos. Simplemente, aunque no seamos una región importante, no quieren olas en su patio trasero, ya que la relación con China, la guerra con Ucrania, la situación en Gaza y otros muchos problemas son por mucho más importantes que Guatemala. Luego también hablan de un apoyo a las alianzas público-privadas, que es la forma de la empresa privada de valerse de los recursos del Estado para hacer negocios, porque hay que decir las cosas como son. Y el término al que se refirió Marco Rubio es el apoyo al desarrollo de infraestructura aérea, marítima y terrestre del país, y metieron por ahí en la ecuación el proyecto del metro, que esta es otra cuestión que en este gobierno no se va a hacer nada. Hay muchos elementos que dificultan hacer un metro y el problema del transporte no se resolverá. Hablan del metro como si fuera a poner más buses. Esto implica muchísimas cosas, sobre todo en un territorio netamente sísmico. También ofreció Rubio el mantenimiento o el rescate de los fondos congelados de ciertos programas de USAID, siempre y cuando se refieran a migración, a seguridad y lo que ellos hacen, conceptúan como desarrollo. Y pues todos sabemos que cuando ellos hablan de desarrollo es algo muy diferente a lo que nosotros en nuestros países entendemos por desarrollo. ¿Qué le queda al país? ¿Tendrá realmente el presidente Arévalo y su gobierno o el Estado guatemalteco en su conjunto alguna capacidad de negociación? No. Hay que ser claros y no meter tanto, tanta casaca, dirían los patojos. Simplemente no tenemos margen de acción. Lo que tiene que hacer Arévalo es seguir el papel que está haciendo. Él es el Boris eh, de Chile. Lo que significa el gobierno de Boris en Sudamérica es el mismo papel que está haciendo el gobierno de Bernardo Arévalo para la región de Centroamérica y el Caribe. Entonces, lo que queda es atender la agenda norteamericana lo más pronto posible, de la forma más estricta, y eso permitiría que por lo menos le terminen, eh, le permitan terminar el periodo. Eh, Vamos a ver, todavía me quedaron algunos minutos, pero traté de condensar porque quiero también que se le ponga atención que muchas de las cosas que prometió Trump las está matizando. Fuera TikTok, lo vamos a cancelar. A los días, bueno, vamos a negociar. Si ellos nos venden a una empresa norteamericana, pueden seguir. A los pocos días dice, no, con un 50% de acciones que vendan. Y así podemos mencionar una serie de matices que han ido teniendo lo de la guerra de Ucrania que ya mencioné, que no era nomás de Rusia, no está pintada, pues igual que China. De hecho, el retiro de USAID, tengo ahorita claro el ejemplo en Colombia, China hábilmente empieza a tomar acción
agarrando los espacios. Mire cómo es de contradictorio, paradójico y hasta penoso. Estados Unidos hizo mucho porque saliera la cooperación en Guatemala de Suecia, Noruega y muchos países de Europa. Y lo que hizo USAID es copar esos espacios que había dejado la cooperación escandinava y europea en general. Sin embargo, ahora con el retiro se están pegando un tiro en el pie, porque a estas alturas están descubriendo muchos guatemaltecos cuál era el verdadero papel de USAID, no solo en Guatemala, sino en el mundo. O sea, el papel es de penetración, de consolidación del sometimiento y el dominio y controlar los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Henry Kissinger lo dijo muy claro en aquel lejano 1972, cuando Richard Nixon, republicano, visita al monstruo, al enemigo comunista de China, y ahí pues su famosa frase de Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, solo tiene intereses. Y pues aquí lo están reflejando una vez más. El mismo Milley que despotricó contra China y su comunismo, después sale en fotos penosas y en discursos que matizan las cosas que él dijo antes. Y así vamos también con lo de la romper con la nacionalidad por nacimiento. Y luego lo de USAID también es otro ejemplo. Vamos a cerrar USAID, ya no existe más. Después, no, lo que vamos a hacer es un estudio y posiblemente una reingeniería. El extremo al que puede llegar a Estados Unidos con USAID es cambiarle de nombre, pero ser la misma agencia de penetración que ha sido siempre. ¿Cómo vamos con el tiempo? Yo creo que ya estamos, José, porque tenemos Eh, otros dos expositores y les Y vamos a pues dar no 20 quiero minutos. abusar del tiempo porque pues tengo mucho más información pero obviamente había que respetar el margen de las intervenciones. Lo dejo ahí, posteriormente habrán algunas inquietudes y podamos intervenir de nuevo. Muchas gracias, José Alfredo, te agradecemos mucho tu presencia. Nuestro siguiente ponente es el maestro Samuel Pinto. Él tiene una licenciatura en sociología por la Universidad de Panamá, una maestría en ciencias sociales de Flaxo, Guatemala, y otra de políticas públicas de Flaxo de México, y pues labora como profesor del Departamento de Humanidades y de la maestría de ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, le damos la bienvenida a Samuel y te dejamos el tiempo. Tienes 20 minutos para tu exposición. Buenas tardes. Les doy gracias al Instituto Guatemalteco de Economistas por invitarme. Voy a ser sintético. Voy a hablar mayormente sobre el tema de la geopolítica de Estados Unidos en temas migratorios a Centroamérica, el caso de Panamá. Eh, Efectivamente, para entender el contexto de estas migraciones, voy a utilizar algunos conceptos que me permiten entender por qué Estados Unidos tiene una política expansiva. La política pública difiere a la política de los países nuestros, que nuestras políticas son a lo interno de nuestros países, pero Estados Unidos tiene una política externa frente a los temas, en este caso, de seguridad nacional. Eh, Hay un concepto importante, externalización de las fronteras. Es un concepto que nos permite y nos define como ciertos problemas, ciertos países con capacidad de hegemonía eh, generan una dinámica expansiva en cuanto a contener algún problema que pueden definir como problema de seguridad al interno de sus países. En este caso, Estados Unidos ha definido fronteras, por ejemplo, como el Triángulo Norte, la frontera del Tapón del Darién, Colombia, donde ellos se van a mover en cuanto a su política que tiene ya establecido acuerdos internacionales. Ellos siempre se mantienen, Estados Unidos funciona con acuerdos generales englobados en diferentes países y después con pequeños acuerdos de manera particular en cada país. Eh, Ellos también proclaman un mecanismo
dentro de su problema de seguridad que se llama el concepto de securitización, que no es más que entender que la política, los problemas nacionales se constituyen en problemas de seguridad y por lo tanto tienen una implicación también externa. Junto con esto, también es importante entender a Estados Unidos a través de la gobernanza migratoria, los actores externos que también intervienen junto con el Estado definiendo políticas en los planos de lo nacional, por ejemplo, OIM, ACNUR, Consejo Noruego de Refugiados, etcétera, etcétera. Eh, y también hay que entender este momento cómo está el gobierno de derecha de los Estados Unidos y hay un elemento mucho en tanto en Europa como en Estados Unidos, algo que conocemos como el patrón étnico de la raza, el temor a la migración. Eh, Ahora bien, voy al contexto de Panamá. Entender a Panamá en el tema de la migración es entender una zona de tránsito donde pasan muchos migrantes, tanto del sur de las Antillas y transcontinentales. El tema migratorio es mucho más que nuestros países, que nuestra región centroamericana y mucho mayor que el sur. O sea, estamos hablando de movilizaciones que vienen de países como Pakistán, Uzbekistán, China, Afganistán, países de África, países de Asia. Entonces, de manera rápida, hay un mecanismo donde llegan a las Antillas y las Antillas bajan al sur, mayormente a países como Brasil, Ecuador, y entran entonces en dirección a Colombia. De Colombia suben al Atlántico colombiano, del Atlántico colombiano pasan al Atlántico panameño. O sea, el 80% de la migración es a nivel atlántico. Hay un porcentaje del 10% que es a nivel del Pacífico. Eso se conoce como migración VIP, donde van los chinos, pero ellos pagan, tienen otros accesos. Ahora bien, ¿qué se ha hecho ante el flujo migratorio? Lo que se han construido son algo de recepción de migrantes. Hay en la zona conocida como el Darién, el Tapón del Darién, más acá, una zona mucho más urbana. Hay dos estaciones, una estación de Las Lajas y otra estación las dos quedan en Metetí, Lajas Blancas. Ahí se reciben a los migrantes. ¿Cuál es el papel entonces de Panamá? El papel de Panamá es darle una identificación. Muchos de ellos vienen sin identificación. Cuando llegan a Panamá, entran a algo que se llama el registro de regulación biométrica. Panamá le da un carnet de identificación y lo registra. eh, Todo el sistema de Interpol, el sistema de seguridad, pasa los datos para que puedan ver qué es lo que está pasando. Claro que hay gente que pasa en otros contextos. Ahora bien, aquí este es un mapa nada más de manera rápida cómo se da el cruce por el Atlántico. Lo que está en la parte blanca acá es el Atlántico colombiano y esto acá es el Atlántico panameño. Esta es de Atlántico a Atlántico. No hay migración en el centro y la migración que está acá abajo es la migración china, abajo. Entonces ellos pagan miles de dólares para pasar por eso. Entonces el 80% se da en el Atlántico panameño. Ahora bien, para plantear algo, yo observo de que eh, para ver las políticas públicas de migración de Donald Trump, tenemos que ver también las políticas migratorias del gobierno anterior, porque Donald Trump está utilizando algunos de los instrumentos de políticas públicas que ya fueron implantadas en el gobierno de Joe Biden. Por ejemplo, hay un elemento central que nos articula como países de América Latina, no solamente Centroamérica, sino América Latina, en un acuerdo con Estados Unidos, el Acuerdo de Los Ángeles, firmado por 21 países en el año 2022, fue en Los Ángeles, Cumbre de las Américas, donde se establecen acuerdos generales de seguridad de migración, donde los países aportarían a una migración regulada, segura, ordenada, pero también en ese mismo acuerdo se dejan ver entre líneas dos puntos importantes en cuanto al tema del retorno. En caso tal de alguna situación se implicaría el tema del retorno. O sea que ya desde allí se está observando el tema del retorno. Ahora bien, creo que dos fenómenos, nosotros sí, estadísticamente ahora podemos ver, hemos visto un paso de migrantes
en el 2023 es el volumen más alto, 520.000 migrantes, medio millón de migrantes pasando por el tapón del Darién. Ahora bien, este análisis, yo observo que hay una política norteamericana que permitió ese volumen. Los permisos temporales, el parole 2023 y el que tiene que ver con las citas virtuales, CB1, de asilo. Estos dos mecanismos permitieron flexibilizar la política norteamericana. Y eso permitió también un elemento junto con eventos políticos, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en Venezuela, una mayor auge de la migración. En cuanto a Panamá, efectivamente, nosotros, en cuanto al tema de los retornos, establecimos en el gobierno del presidente Biden un acuerdo que fue en julio de 2024, se llamó Memorándum de Entendimiento sobre Asistencia y Cooperación de Asuntos Migratorios, donde se establecía todo esa política que tenía que ver con la contención y con un posible manejo del tema de la seguridad en la región. Y eso, este acuerdo de 2024, gobierno de Biden, es el acuerdo que para nosotros permite el tema del retorno o de la deportación del gobierno de Biden. Bueno, aquí tengo unos datos de manera general, nada más para que vean las estadísticas de 2014, todos los migrantes que han pasado por el área del Darién, conocido como el tapón del Darién. Vemos que mayormente desde el 2021, donde se da un aumento hasta llegar al pico en 2023. Actualmente solamente en estadística hasta febrero creo que hay 5.000 migrantes que han pasado. Ahora bien, tenemos el mecanismo a la inversa, tenemos el mecanismo del retorno eh, y hay información de que si hay, en este momento hay hacinamiento en los albergues en la frontera entre Panamá y Colombia, que son los dos albergues panameños que tenemos allá. Hay hacinamiento en esa zona en cuanto a lo que tiene que ver con el retorno. Ahora bien, las políticas migratorias de Donald Trump. Con Donald Trump lo que hicimos fue ampliar el acuerdo de entendimiento que se había planteado con Biden y con el secretario Mayorga eh, en cuanto a la gestión migratoria. Lo que hicimos fue con la venida del secretario Rubio, es ampliar eso, formalizar entonces el tema del retorno. Y es entonces febrero de 2019, no hace un par de días, donde se inician los primeros vuelos de deportados hacia Centroamérica. A Panamá llegan 299 migrantes, la mayoría son asiáticos, chinos, Afganistán, Uzbekistán, Pakistán, la India, eh, obviamente países asiáticos. En Costa Rica llegan 135 migrantes, creo que fue en el febrero de hace como en el 20 de febrero. Lo que llama poderosamente la atención para mí en Costa Rica es 65 niños que no tienen, o sea, que no viajan con adultos, sino que hay un grupo de 65 niños. Eso para analizarlo en otro contexto. Hay el vuelo que fue a Guantánamo pasó luego a Honduras y de Honduras a Venezuela, han sido 77 migrantes. Entonces, lo que yo entiendo, así de manera rápida para ir cerrando, eh, es que Estados Unidos siempre maneja un patrón eh, de política eh, migratoria, en momentos que la flexibiliza, contextos, por ejemplo, en 2022 fue flexibilizada, pero esas flexibilizaciones duran poco en el tiempo. Eh, y luego vuelve el ciclo del endurecimiento de medidas migratorias. Ahora bien, aquí me detengo un elemento importante. Una, tenemos como dos momentos para ver el tema migratorio. Uno es los acuerdos que han establecido la movilidad
los vuelos humanitarios, entonces como vuelos humanitarios. Y lo otro es lo que tiene que ver con la movilidad del tránsito en Centroamérica. Que eso nos lleva entonces a entender de que hay dos momentos. Uno del flujo migratorio viene en avión y otro flujo es el que viene constante en los procesos de movilización que vienen caminando de frontera a frontera. Y esos realmente eh, para efectos de Panamá lo que va a causar es una congestión en la zona fronteriza de Panamá. Eh, bueno, entonces, la importancia de esto para efectos de nosotros, cómo podemos responder nosotros como países de la región. Creo que hay varios ámbitos donde podemos responder. Desde la academia podemos responder a través del desarrollo de investigaciones regionales, trabajos en conjunto con líneas de investigación interdisciplinarias para aportar a la sistematización, el desarrollo del conocimiento. En el ámbito del Estado, siento que debemos, en muchos casos, abordar este tema de manera juntas, sentarnos, ya sea a través del SICA, a través de un organismo para que nos permita a nosotros tener una especie de negociación en conjunto frente a muchas veces Estados Unidos. Estados Unidos, en cierto sentido, muchas veces negocia individual con los países, pero a veces los quiere ver para su seguridad, los ve como en bloque. Muchas veces. Eso es lo que yo puedo observar. Bueno, de mi parte, no me tomo más tiempo. Gracias por la invitación y bueno, quedo anuente a las preguntas. Saludos y buenas tardes. Muchas gracias, Samuel. Te agradecemos mucho tu presentación y es muy importante el enfoque que le has dado desde la problemática que tienen en Panamá. Acabo de estar en Panamá y pues realmente pude hablar con la gente con la que tuve contacto y pues la idea de ellos es ya no casi ya no hay como mucha tendencia a ir a Estados Unidos, ¿verdad? Eso es lo que pude yo hablar. Puede ser que otros segmentos sí tenga esa necesidad. Entonces vamos a presentar al economista, al licenciado Halmar Calderón. Él es economista por la Universidad de San Carlos. Tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York y actualmente está estudiando el doctorado de Ciencias Económicas en la Universidad de San Carlos y tiene una vasta experiencia como consultor y como docente, ¿verdad? Entonces, Halmar, te cedemos los micrófonos, la cámara y si necesitas apoyo con la presentación, pues ya la tengo por acá. Perdón, yo perdí contacto por un momento. Veo que ya, me imagino que ya es mi turno, ¿no? Sí, ya es tu turno, sí. Ah, perfecto. Bueno, yo voy a hacer una presentación, voy a compartir y si no, me haces el favor de apoyarme. Está Disculpen bien. que Alberto, solo un comentario. Yo mandé mi presentación. En teoría esperaba que se estuviera presentando, pero igual nos tiramos a capela la exposición, pero ahí quedó registrada la presentación para el instituto únicamente. Muchas gracias. Sí, estamos. ok, entonces se mira la presentación. Todavía no, Halmar. Vamos a ver. Ahorita yo ya la tengo aquí. Si quieres, yo la Sí, comparto. permíteme, es que, permíteme, sí, yo creo que la que apareció no era la mía. Ah, Eh, esta, es que no sé, ¿por qué no me permitís? Ahí dale. está, voy yo. Bueno,
Ahora veamos si se logra ver. Ya visualizamos, Ya visualizamos. Ok, pero bueno, regresó a la pantalla. Ahí estamos ya. magnífico. Entonces, bueno, voy a ver aquí. Arriba está ahí está. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los colegas y amigos del IGE por invitarme a esta participación. Y también un saludo a los colegas, miembros del instituto y a la audiencia que se conectó para este evento. Voy a compartirles alguna información y algunos puntos de vista en relación a las tendencias migratorias en Guatemala hacia Estados Unidos de Norteamérica 2025. Me voy a enfocar más en Guatemala. Eh, Bien, entonces los puntos a tratar serían la migración irregular hacia Estados Unidos, la política migratoria del presidente Trump a través de las órdenes ejecutivas, la importancia económica de la migración y las perspectivas en el corto y mediano plazo. Entonces, comenzando con el panorama general, algunos elementos. Sí, yo creo que ah, Alberto, creo que ahí en mi pantalla como que interfiere un poco el marco del Zoom. Entonces, quizá vamos a que vos presentes ahí, porque yo tengo que estar viendo la presentación. Entonces voy a dejar de compartir. Disculpen pero sí se me complicó la imagen, es lo que yo no sé por qué. Yo no logro verla. Ahí está. Entonces, dejé de compartir, me imagino. Sí. Ahora sí estoy viendo la imagen. ¿Podés, entonces, hacer la presentación? ¿Correr la presentación, por favor? Ahí estamos. Bien, ahí ya los puntos se los había mencionado. Y pasamos a la el primer tema, ¿verdad? La migración de guatemaltecos a Estados Unidos, pues obedece a factores de expulsión en Guatemala que tienen un carácter socioeconómico de seguridad o inseguridad, por decirlo así, y ante la vulnerabilidad ambiental agravada por el cambio climático, entre otros. Estos factores de expulsión son reforzados por factores de atracción en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, 3 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos. La migración beneficia a la economía de Estados Unidos, pero es rechazada por grupos conservadores y la nueva administración. La migración beneficia a Guatemala, pero tiene aspectos negativos relacionados con la pérdida del bono democrático y la dependencia de las reservas para gestionar el crecimiento económico, entre otros. Seguimos. Las remesas familiares para Guatemala subieron a 23.5 mil millones de dólares en el año 2024. Guatemala es un país de tránsito de migrantes irregulares a Estados Unidos. O sea, el problema de Guatemala no solo es que es emisor de migrantes, sino que también es un país de tránsito. Las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos han influido en la reducción de la migración irregular, que se podría ver como un aspecto positivo porque no se pierde el bono demográfico, pero negativo en el sentido de que podría impactar en la reducción de las remesas. Y en el segundo periodo de Donald Trump se espera que se recrudezca la política migratoria restrictiva en Estados Unidos. Sigamos, por favor.
Aquí vemos una gráfica en donde vemos como factor de expulsión en Guatemala, ¿verdad? Lo que siempre se ha mencionado, la insuficiencia de los salarios o ingresos de la mayoría de la población con relación a cubrir sus necesidades, ¿verdad? La canasta básica y la canasta ampliada. Ahí ustedes ven esas líneas que están trazadas sobre las barras, representan el salario, ¿verdad? Agrícola, no agrícola y maquila. Y las barras, estas barras color corinto, son la canasta alimentaria y la color azul oscuro es la canasta vital. Vemos como recurrentemente los ingresos y salarios los trabajadores están por debajo de la posibilidad de cubrir sus necesidades. También es oportuno ver en los últimos 3 años, ¿verdad? Cómo al cambiar la metodología y ahora la canasta básica y la canasta alimentaria, se establecen criterios para estimarla de manera per cápita, como mediante esa argucia se ve ahora que sí es suficiente. Es la idea que nos quiere vender el sector privado, ¿verdad? Y los gobiernos que son afines. Ustedes saben que el Ministerio de Economía siempre ha estado representado por el sector privado, pues nos quieren decir que el ingreso es suficiente para cubrir las necesidades de los trabajadores. Sigamos, por favor. Pero sabemos que eso no es cierto y obviamente las estadísticas de pobreza lo desmienten. A pesar de todos esos manipuleos, vemos en las ENCOVIS acá, ¿verdad? Cómo la pobreza anda en el 56%, que era el valor que tenía en COVID del año 2000. Entonces, la pobreza general, la pobreza extrema, 16.2, y la pobreza no extrema, 39.8. Es decir, el tema de la pobreza y las necesidades básicas de la población obligan a la gente a emigrar. Sigamos. Y obviamente eso se refleja en la migración, ¿verdad? En Estados Unidos vemos cómo los encuentros de guatemaltecos en la frontera pues han persistido, son cantidades sumamente grandes. Solo en el 2020 tenemos 48.054 migrantes encontrados tratando de atravesar la frontera con Estados Unidos, la frontera sur, pero vemos en todos los años, a pesar de que está bajando por las políticas restrictivas migratorias de Estados Unidos, está bajando, pero se mantiene en el rango de entre los 200.000 y 300.000 aproximadamente migrantes desde el año 2019. Sigamos. 76.768 guatemaltecos fueron retornados vía aérea y terrestre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, ¿verdad? Por favor, vayamos al link. Oh, parece que no se activa. Oh, ahí está. Está en otra plataforma, Alberto. ahorita lo estoy abriendo. Bueno, ok, perfecto. Ahí estamos ya. Ahí estamos. Entonces, eso lo podemos ver, los deportados del año 2024 en un informe de guatemaltecos retornados en el 2024, que es muy completo. Ahí vemos las etiquetas que nos dan los títulos de los diferentes rubros de información, que básicamente son retornados vía aérea y vía terrestre. Un consolidado y uno que refleja los datos desagregados por Estados Unidos y México. Entonces, vamos al uno con la flechita de abajo. Aquí abajo tiene uno de 15, ahí está. Entonces ahí vemos por departamento, ¿verdad? En total son 76.768, como lo había mencionado.
la intensidad de los colores nos muestran los municipios con mayor número de retornados. Las estadísticas también nos dan por mes y nos dan el dato por sexo y por condición de menores acompañados, no acompañados, etcétera. Entonces, aquí podemos ir avanzando por medio de esa flechita y vamos a ir viendo diferentes desagregaciones. Yo pues se los dejo para que ustedes vean, vean con calma, ¿verdad? Estos datos y los puedan revisar. Pero regresando entonces a la presentación. Pero eso refleja el hecho que en el año 2024 las deportaciones fueron considerables. Regresemos entonces. Fueron considerables y marcan claramente la situación de la migración irregular hacia los Estados Unidos, que se ha mantenido a pesar de las políticas restrictivas, como ya dijimos. Ahora, el otro tema es que Guatemala enfrenta un problema de tránsito y son 25.854 extranjeros irregulares que fueron identificados y expulsados de Guatemala el año pasado. Vamos al link, si es posible. Si estos links ralentizan la presentación, pues ahí quedan en el PowerPoint para que ustedes lo puedan ver. Yo haría únicamente el comentario. Y si se pueden ver, entonces lo vemos. Por lo que veo, Ese segundo no se pudo abrir. va, ok. Entonces vamos la ventaja de esos links es que vamos a las fuentes oficiales, en este caso el Instituto Guatemalteco de Migración, y que nos permiten ver con más detalle la información y, por ejemplo, el hecho de la cantidad de venezolanos que forman parte de ese contingente de extranjeros que fueron expulsados de Guatemala, ¿verdad? Es bien elevado. El segundo hecho es que no es una deportación, una expulsión, como le llaman, a sus países de origen, sino que los dejan en las fronteras, ¿verdad? En las fronteras de Honduras y de Honduras, en El Salvador, no recuerdo haber visto. Vamos al siguiente tema, que es la política migratoria del presidente Trump a través de órdenes ejecutivas emitidas el 20 de enero. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Y la anterior está así como sobrepuesta. Perdón. Es que lo que pasa es que no sé si estás presentando, porque ahí estás en el modo de ver el archivo. En el modo de presentación, bueno, Es el que ahí, igual ahí se ve. Ahí, espera. ahí se ve. Sí, 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 ahí está. Vamos a la presentación. No sé si. Ah, tú quieres Ahí está. es Ahí que, está. Bien, entonces vamos haciendo un recorrido por las diferentes políticas que se conforman de una serie de órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump justo el primer día de trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos el primero, asegurar nuestras fronteras. Ahí ven ustedes el link el el link de la. no sé si es esa o No, espérame, vamos a. sí, esa es la presentación, pero Sí, voy a abrir, ya abrí el que tiene el modo de presentación. Es que habían dos, parece.
Sí, igual lo podemos hacer en forma narrativa, ¿verdad? Ahí están, mira, esas, lo que pasa es que no sé por qué razón no se da el modo presentar. Sí, ahí está. Ahí Sí, está. esa es la Eh, 2 eh, donde ya está ah, bien. vaya. Entonces, ahí estamos. La primera orden ejecutiva tuvo que ver con el establecimiento de la seguridad nacional. La segunda, el realineamiento de los programas de admisión de refugiados en Estados Unidos. Bueno, la primera de la seguridad nacional, pues es bien importante porque estamos está en esa orden plasmado el hecho de que el tema de la migración irregular es un tema de seguridad nacional y eso ya conlleva ciertas definiciones que facultan a la presidencia para tomar acciones de emergencia. El realineamiento del programa de admisión de refugiados, lo importante a destacar acá es que las situaciones que se daban de flexibilización que permitían la entrada y permanencia de migrantes bajo el programa de refugio de Estados Unidos, ahora se limitan, ¿verdad? Siempre arguyendo la situación de emergencia que se tiene. Vamos a la siguiente. Protección y significado del valor de la ciudadanía. Básicamente lo que pretende es no reconocer la ciudadanía estadounidense a los nacidos en Estados Unidos siempre y cuando estos sean hijos de personas que no tienen residencia permanente legal en Estados Unidos. Vamos a la siguiente. Aclarando el papel del ejército en la protección de integridad de la integridad territorial de los Estados Unidos, ¿verdad? Esto tiene que ver con la protección de la soberanía, la integridad territorial y precisamente da la potestad de involucrar a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que tienen que actuar en situaciones de emergencia nacional tal y como se ha establecido en la frontera sur como criterio de Donald Trump en este segundo periodo de gobierno. O sea, hay una emergencia y por lo tanto tienen que entrar las Fuerzas Armadas a proteger las fronteras contra una invasión. Y en el proceso de implementación se tiene que repeler una invasión, ¿verdad? O sea, se está tomando estos conceptos de carácter militar porque hay que repeler cualquier forma de invasión que, según mencionan en el criterio, es masiva e ilegal, ¿verdad? Y con agravantes de narcotráfico, tráfico y contrabando de personas, ¿verdad? Entonces van a endurecer todas las guías de operación para eh, garantizar la seguridad. Vamos a las 5, declaración de emergencia nacional, que es el complemento, ¿verdad? De de la anterior. La 6 es la protección de los Estados Unidos contra terroristas extranjeros. La 7 es la protección del pueblo americano contra una invasión, ¿verdad? O sea, dan un carácter de invasión al tema de la migración irregular. Y por lo tanto, en la 7 el pueblo americano tiene que ser protegido y el presidente tiene la potestad de establecer situaciones especiales, ¿verdad? Que garanticen la protección contra la invasión, ¿verdad? Entonces ahí ven, eso está bastante largo. Luego la 9 es la designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras en el territorio americano y la designación, y por último, ¿verdad? La ampliación del Centro de Operaciones Migratorias de la Base Naval de Guantánamo. La importancia económica de la migración nos dice que la migración es importante para Guatemala. Ahí vemos cómo han crecido las remesas. Estamos en esa diapositiva, vemos las remesas.
Las tasas de crecimiento siempre han sido positivas, a excepción del 2009, ¿verdad? Con la crisis financiera internacional. Las remesas y las exportaciones, como ya lo mencionaban, ¿verdad? Las remesas superan a las exportaciones, ¿verdad? Aquí vemos las remesas y las exportaciones como porcentaje del PIB y vemos que en 2020 se revirtió la importancia de remesas y exportaciones. Aquí lo vemos en valores absolutos en esta gráfica de barras. Las remesas y el presupuesto, vemos cómo el presupuesto público ya es rebasado por el volumen de las remesas, ¿verdad? Y eso ocurre desde el año 2020 aproximadamente. Las remesas y las reservas monetarias internacionales, vemos cómo las remesas, sin mencionarlo como un rubro de las macro variables dentro de la conformación del PIB, ¿verdad? Fortalece las reservas monetarias internacionales. Hay una correlación bien clara que podemos ver ahí. Ahora, también esto es importante para Estados Unidos porque vemos, por ejemplo, aquí tenemos la distribución porcentual de la población nacida en Estados Unidos, ¿verdad? Y vemos la tercera barra de arriba para abajo, México y Centroamérica. Y vemos que las edades más o menos de 12 años, ¿verdad? Hasta más o menos 70 años por ahí, ¿verdad? Es el porcentaje de población de México y Centroamérica. Aquí estamos viendo ni más ni menos que el bono demográfico, que está perdiendo en toda esa masa migratoria, ¿va? Y que está quedando al servicio de la fuerza laboral de Estados Unidos. Vean el de nacido en Estados Unidos. El problema de ellos es que la población se está envejeciendo. Tenemos aquí como 36 a 60 a 70. La población es muy, muy envejecida y eso genera problemas, de manera que los migrantes es un gran apoyo, un gran elemento de fuerza de la economía, de empuje a la economía estadounidense, y lo vemos en esta gráfica, ¿verdad? Vemos cómo las ocupaciones que de los migrantes ocupan actividades económicas donde no hay mucho interés o participación de la población blanca, americana, nacida en Estados Unidos, ¿verdad? Y donde vemos mayor presencia de la barra anaranjada, que son los migrantes, en la agricultura, en la reparación, en operarios y obreros y trabajadores. Aquí tenemos la construcción. Y luego se revierte en el soporte administrativo y técnico, se revierte en los trabajos de especialidad profesional y gerencial. Y en los servicios hay una gran gama de servicios que están ocupados por migrantes también. Siguiente, por favor. Vamos a las perspectivas a corto y mediano plazo, ya para terminar, ¿verdad? 5.763 guatemaltecos fueron retornados vía aérea procedentes de Estados Unidos de América del 1 de enero al 15 de febrero. Aquí ya tenemos resultados de las deportaciones de Trump, que no van a ser muy distintas a las que tuvo Biden, ¿verdad? Y Obama. Perspectiva positiva, por ponerlo de alguna manera, resultados anunciados de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, que ya se mencionaron, apoyo de Estados Unidos a proyectos estratégicos de infraestructura vial, puertos y aeropuertos, anuencia del sector privado en trabajar en programas y proyectos que apoye a Estados Unidos, se explora el interés de inversionistas de Estados Unidos y Guatemala para invertir en el país. Hay un potencial de aporte al desarrollo económico de los guatemaltecos que sean deportados por sus calificaciones técnicas y laborales, por los ahorros que puedan traer y por emprendimientos, ¿verdad? Recuperación del bono demográfico. El plan Retorno al Hogar es una prioridad gubernamental, según lo ha mencionado el presidente Arevalo, para el 2025. Los desafíos o riesgos, por ponerlo de alguna manera eufemística, ¿verdad? Las condiciones que motivan la migración irregular están vigentes y tienen un carácter estructural. La migración continuará. La migración irregular continuará, ¿verdad? La expulsión de personas convictas, miembros de maras, grupos de narcotráfico y crimen organizado genera riesgos a la seguridad, porque algunos se van a reasentar en nuestros países. La reubicación en Guatemala de la Mara Salvatrucha y otros grupos, ¿verdad? El Tren de Aragua, por ejemplo. En Guatemala es una posibilidad. El aumento de los riesgos para los migrantes irregulares y el costo del coyotaje aumentarán, ¿verdad? El aumento del desempleo y la informalidad por falta de opciones de inversión en proyectos productivos. Es algo que va a castigar a la economía,
sí se cumple la expectativa de deportaciones masivas. Y aquí terminarían. En realidad, pues es una exposición a ojo de pájaro, ¿verdad? Pero dado el tiempo, eso es lo que les puedo compartir en esta presentación. Muchas gracias, Halmar, muchas gracias, José Alfredo y Samuel. Ahora tenemos ahí un par de preguntas ya elaboradas para que pues sientan la libertad de responderla como mejor les sea su dominio de los temas, ¿verdad? La primera sería, ¿cuáles consideran ustedes que serían las políticas paliativas que los países de Centroamérica podrían implementar para recibir a este gran flujo de retornados, ¿verdad? Vamos a dar un par de minutos para que cada uno, por el orden, José Alfredo. Sí, gracias, Alberto. Yo creo que no podemos hablar de una respuesta unificada de Centroamérica. Y la realidad, sobre todo en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, es bien diferente. El Salvador también lo manejó de diferente manera, igual que Honduras. Guatemala sigue siendo la economía más grande y el único aliado real de Estados Unidos. De hecho, el único que mantiene relaciones con Taiwán, por poner uno de muchos ejemplos, es Guatemala. Y entonces la respuesta corta y si se quiere un poco prosaica es el gobierno de Arévalo no tiene poder ni internamente. Incluso Bukele, con una popularidad todavía del 87% en su segundo mandato, es una realidad muy diferente. Recordemos que Arévalo es el presidente menos votado en la historia del país desde Vinicio Cerezo a nuestros días. No fue una victoria aclamadora, de hecho fue una sorpresa, como ya todos sabemos. Entonces, esta narrativa de que si él convoca a la plaza 150,000 gente la va a llenar, no es cierto. Entonces, a él lo que le queda, el único objetivo que tiene es terminar el periodo, aprovechar el apoyo indirecto de Marco Rubio, y si él cumple con la agenda de seguridad, migración e inversión, no le va a tener ningún problema. Más allá de eso, lo que puede tratar de obtener es un poco de ayuda en los programas, porque definitivamente el Estado guatemalteco no está en la capacidad, por mucho, de atender. Yo había puesto el ejemplo del 5%, ni del 1%. No estamos en capacidad de generar más oportunidades. Todos sabemos las estadísticas. La gente que sale de educación media, la mayoría o se va de migrante o se dedica a labores delictivas o a la economía informal. Esto no va a cambiar en este gobierno, no hay que esperar ningún cambio estructural en el mismo. Desafortunadamente, ni siquiera supraestructural, porque ni siquiera eso ha hecho este gobierno. Entonces, una respuesta cuando tenemos condiciones en la correlación de fuerzas, ni siquiera es David contra Goliat, es una asimetría muy grande. Y entonces no le va a quedar más al gobierno de Guatemala que acatar la agenda impuesta por Estados Unidos. La realidad en el resto de países de Centroamérica tampoco es que estén en la capacidad de hacer una respuesta frontal a Estados Unidos, lo cual además sería una locura. Pero en el caso de Guatemala, muy puntualmente, la segunda frontera de Estados Unidos, ya el mandato lo estableció Rubio, cuidar la frontera no solo con México, sino con El Salvador y Honduras, mantenerse alejadito de China, permitir el ingreso, que ya vinieron y ya se fueron también los ingenieros militares gringos, y la posibilidad de inversiones derivadas. Por cierto, que ahorita vuelven a poner de moda el famoso canal interoceánico, que era un negocio que se quiso hacer desde el gobierno del Partido Patriota y ahorita ya lo están impulsando de nuevo, aprovechando esta coyuntura. Entonces, repito, es muy difícil dar una respuesta centroamericana. Además,
ya lo vimos primero con el mercado común centroamericano y luego lo vimos también con el actual Parlacén centroamericano y el SICA. Es difícil ponerse de acuerdo. Somos enanitos que no se ponen de acuerdo en cuestiones grandes. De hecho, la presencia como invitados de Rusia y China vino a partir más en el sistema centroamericano de integración económica. Y entonces veo difícil que las 6 economías, los 6 estados de Centroamérica se organicen para dar una respuesta. De hecho, las sugerencias que le están dando a Arevalo es convocar a los otros países a un entente, como un gran cónclave, algo así como se hizo con los acuerdos de Esquipulas. Pero entre Vinicio Cerezo y el actual presidente hay una distancia enorme y yo no veo a un Arévalo con el liderazgo para integrar nada, ni siquiera a El Salvador, que es nuestro vecino más cercano, ni a Honduras. Entonces, hablo en términos de Guatemala, que se tendrá que atener a la agenda ya impuesta con escasísimo o nulo margen de maniobra. Gracias, José Alfredo. Samuel, ¿podrías 2 minutos para dar una respuesta? Pues sí, bueno, yo pienso que los países de Centroamérica deben siempre negociar con Estados Unidos con un sustento o algo, no recibiendo todo lo que no quiere que nosotros hagamos, sino que también tener una contrarrespuesta, en el sentido de que el- la mayoría del país de los flujos o de los migrantes o son del sur o pueden ser también de Asia. Para efecto de Panamá, Panamá no tiene esa, ese, esa cultura o ese mecanismo de tener gente, bastante población en Estados Unidos. Por eso que siempre utiliza Panamá para puente hacia el sur. Siento que de repente cada país debería recibir a sus nacionales. Ahora, con el tema de los que no son nacionales, debería verse y negociarse en el sentido de que pienso que Centroamérica, a efectos de nosotros, hablando de Panamá, solamente deberíamos recibir canos en el sentido de que todo lo que son asiáticos y de otros Estados Unidos, de repente que los moviera directamente a Estados Unidos. Sería una propuesta y que esto fuese como a través de flujos, a través de cantidades. Por ejemplo, cuando en Panamá hubo un flujo migratorio en Colombia, que pasaban más de 10.000 personas por día. Entonces se hizo un acuerdo donde solamente se iba a permitir el flujo de 2.000 personas. Entonces también hay que generar acuerdos. ¿Cuánto, en qué cantidad, eh, qué tiempo? O sea, hay que saber también hasta qué tiempo se puede mantener. Porque realmente es imposible que nuestra economía puedan dedicar un gasto a temas. Siento que lo que tenemos que negociar más que todo es no rechazar, sino que definir cuál es nuestra capacidad, cuál es nuestro límite en cuanto a lo que podemos recibir. Es un asunto de ayuda humanitaria, pero efectivamente tenemos también nosotros, cada país tiene sus temas, problemas nacionales. No podemos recibir totalmente de la nación que Estados Unidos quisiera enviar. Entonces siento que sí hay que planificar, hay que sentarse, hay que tener una contrapropuesta, no solamente recibir Estados Unidos. Gracias, Samuel, te agradezco mucho tu respuesta. Halmar, ¿podrías dar respuesta a la pregunta planteada, por favor? Si estás por ahí, Halmar, todavía. Bueno, eh, yo creo que Perdón, ah, otra vez tuve un pequeño bajón. Bueno, yo quería mencionar que la región no está preparada.
definitivamente no está preparada en el caso que se concrete una deportación masiva a los niveles que se está planteando, lo cual que tampoco creo que ocurra, ¿verdad? Por lo que ya mencionaba de la necesidad que tiene la economía estadounidense de la fuerza de trabajo hispana. Ahora bien, como no tiene opción, a pesar de que no esté preparada, van a venir los migrantes en cantidades aumentadas y eso pues va a agravar la situación del desempleo, la informalidad, la vulnerabilidad ambiental, la inseguridad, la pobreza y la desigualdad, ¿verdad? Se habla como acciones, alinear las capacidades y habilidades que los deportados puedan traer de Estados Unidos, ¿verdad? Con en coordinaciones a nivel del sector privado para absorber fuerza de trabajo calificada que pudiera reinsertarse laboralmente. Y también se plantea el tema del emprendimiento. Algunos empresarios en Estados Unidos, por su situación irregular, pues van a tener que ser deportados y probablemente traerán sus pequeños capitales y podrán activarse opciones de emprendimiento. Quizás la más clara opción que yo observo, y me refiero en este caso a Guatemala, la inversión estratégica en infraestructura, ¿verdad? Que siempre va a estar ligada a los intereses estratégicos de los Estados Unidos, no a los de Guatemala, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la cooperación va a ir por ese lado, el canal seco que ya se mencionó, ¿verdad? Que es la prioridad. Y ya no vamos a ver cooperación orientada al desarrollo local, al sector de trabajadores agrícolas, etcétera. De manera que la situación tendrá salidas en la medida en que se diseñen políticas públicas de desarrollo productivo. Pero el alcance, siendo realistas, va a ser bastante limitado. Gracias, Halmar. Te agradezco tu respuesta y el foro de hoy lo programé para que se finalizara a las 5:30, entonces vamos a ir cerrando ya. Agradecerle a los tres expositores su tiempo, pues es día sábado, día de descanso, pero se les agradece ese extra esfuerzo y desde el IGE pues vamos a reactivar esta serie de foros. Tal vez yo creo que fue muy poco el tiempo para tocar esta temática de migración muy amplia, muy interesante. Cada uno lo enfocó desde su punto de vista y yo creo que eso enriqueció bastante el foro. Vamos a compartir las presentaciones en el sitio del IGE, en el Facebook, en el grupo que tenemos. Y pues el video va a estar a disposición también en Facebook y vamos a ver en YouTube también, ¿verdad? Entonces, les agradezco a los tres este esfuerzo y estén pendientes para una próxima invitación. Y también de la audiencia, pues se oyen propuestas para tocar otros temas interesantes como es el de la migración. Gracias, Alberto, gracias al instituto también. Un fuerte abrazo, un saludo a los colegas con los que compartimos. Y pues este tema y los subtemas adyacentes son para mucho más. Pero bueno, el formato lo establecía en cuanto al tiempo. Así que gracias de nuevo y un saludo fraterno a todas y todos. Bueno, yo también le agradezco y les manifiesto a mis colegas expositores que para mí ha sido un honor compartir con ustedes este espacio y por supuesto mi voluntad de cooperar en futuras ocasiones. Ha sido un gusto. Saludos a la audiencia. Bueno, de mi parte, Bueno, gracias al Instituto Guatemalteco de Economistas por permitirme participar en esta audiencia. Reitero entonces también
cualquier apoyo, participación en otro evento. Saludos a todos los miembros del foro. Que tengan una excelente tarde. Bueno, nos vemos. Pasen feliz fin de semana, el que todavía queda. Nos vemos en una próxima ocasión.